En el vasto panorama de la historia y la literatura, pocos temas han capturado el interés humano tanto como los escándalos carnales, especialmente aquellos que se desarrollan tras las murallas de instituciones religiosas. En particular, el convento, un espacio que debería estar consagrado a la espiritualidad y la contemplación, ha sido un escenario fascinante para las historias de amores prohibidos, tragedias y secretos inconfesables. Así, en este ensayo, nos adentraremos en el intrigante mundo de los escándalos carnales del convento, un tema que no solo nos habla de la transgresión sino también de la complejidad humana, el deseo y la necesidad de libertad. Los conventos, por definición, han sido refugios de la vida monástica, lugares donde mujeres y hombres se han dedicado al servicio de Dios. A lo largo de los siglos, se les ha atribuido un halo de pureza, un santuario de castidad donde el cuerpo es reprimido en favor del alma. Sin embargo, la realidad es que, al igual que en cualquier comunidad cerrada, la convivencia y la proximidad entre individuos pueden generar tensiones que lleven a transgresiones. Las numerosas crónicas, historias y relatos de sucesos verdaderos y ficticios que emergen de estos espacios revelan una faceta insospechada de la vida monástica. La historia está repleta de personajes fascinantes que desafiaron las normas de su tiempo y dejaron una huella indeleble en la cultura, la religión y el arte de sus épocas. Uno de estos personajes es la abadesa María de Villalón, una figura enigmática que, durante el siglo XVI, se vio envuelta en un escándalo sexual que no solo sacudió los cimientos de su convento, sino que también reflejó las tensiones entre la moral religiosa y los deseos humanos. En un periodo en el que la Inquisición ardía y las reglas de la Iglesia eran estrictas, la historia de María de Villalón nos ofrece una invaluable perspectiva sobre las realidades sociales y espirituales de su tiempo. El siglo XVI fue un periodo de grandes cambios en Europa. La Reforma protestante empezó a sacudir la Iglesia católica, desafiando su autoridad y provocando una época de intensa necesidad de reforma interna. Las tensiones eran palpables en cada rincón de la sociedad, la política, la religión y la vida social estaban en constante cambio. Las mujeres, a menudo relegadas a un papel secundario en la sociedad, experimentaban luchas en la búsqueda de su identidad dentro de las estructuras patriarcales de la época. Una de las formas en que muchas mujeres lograron encontrar un lugar en el mundo fue a través de la vida religiosa, como monjas y abadesas, donde podían ejercer cierto grado de poder. María de Villalón nació en un momento en que las monjas tenían que enfrentar no solo la vida espiritual, sino también las interacciones humanas que a menudo desafiaban sus votos de castidad. Se convirtió en abadesa de un convento en España, donde la vida enclaustrada no protegía a las monjas de los deseos y pasiones humanas. María, como líder del convento, enfrentó numerosos desafíos, pero también tuvo que lidiar con un torrente de rumores y miradas escandalizadas que la rodeaban debido a su carisma y su inexplicable atracción hacia otros. El escándalo surgió, no de un acto aislado, sino de una serie de interacciones que hicieron que se cuestionaran sus votos. Se hablaba de pasiones ocultas, de encuentros furtivos y de un amor desgraciado que se extendía más allá de las murallas del convento. Estas historias, aunque llenas de dramatismo, revelan cómo la naturaleza humana no podía ser reprimida por las reglas más rígidas, ni por la vida monástica en un contexto de cambios radicales. El escándalo sexual que rodeó a María de Villalón fue magnificante no solo por la naturaleza de los acontecimientos, sino también por cómo expuso la hipocresía de una sociedad que, siendo tan estricta en su moral, estaba plagada de transgresiones secretas. Los líderes religiosos de la época se sentían obligados a mantener una fachada de pureza, y la existencia de relatos sobre los romances prohibidos de una abadesa representaba un rayo de luz en la oscuridad de la represión. María fue objeto de críticas, pero también de admiración. A medida que el escándalo se desarrollaba, muchos comenzaron a cuestionar el sistema que había llevado a las mujeres a un estado de servidumbre espiritual y emocional. Este acto de rebelión, aunque silencioso y quizás involuntario, fue un grito de socorro por parte de todas aquellas que sentían que sus deseos eran aplastados por la rígida moralidad de la Iglesia. El escándalo de María de Villalón se convirtió en un símbolo de este conflicto entre el deber y el deseo, una narrativa que resuena a lo largo de la historia hasta nuestros días.
Si bien el escándalo de María de Villalón puso en tela de juicio la estabilidad de su posición y su convento, su historia dejó un legado imborrable. A través de su experiencia, se puede ver cómo las mujeres en el siglo XVI comenzaron a cuestionar su lugar en el mundo. La historia de María trasciende su tiempo al recordarnos que, aunque la religión y las normas sociales intentan dictar nuestras vidas, la condición humana es intrínsecamente compleja y a menudo desafía esas construcciones. En los siglos venideros, el escándalo de María de Villalón ha sido objeto de discusión y análisis, convirtiéndose en un símbolo del conflicto entre el deseo humano y la represión social. Su historia se ha utilizado para estudiar las realidades de las mujeres en la historia, para explorar cómo las mujeres han luchado por definir su propio destino en un mundo que frecuentemente intentaba dictarles cómo debían vivir. La figura de la abadesa María de Villalón es un fascinante recordatorio de que, incluso en los contextos más restrictivos, las pasiones humanas tienen una forma de emerger. Su vida y su escándalo sirven para recordarnos que detrás de cada parábola religiosa y cada rígido dogma, se encuentran seres humanos con deseos, sentimientos y una inquebrantable necesidad de amor y conexión. A través de su historia, se vislumbran los ecos de una lucha que continúa en nuestra sociedad actual, haciendo de ella no solo una figura del pasado, sino un símbolo de la eterna búsqueda de libertad y autenticidad en la vida humana. ¡Qué legado tan poderoso y crucial añadido a la rica tapestría de la historia!